Hace unos días se dio la noticia de que, por primera vez en muchos años, las películas más taquilleras eran películas que no eran una secuela, siendo estas Barbie, Oppenheimer y Super Mario Bros. Aunque hay cierta trampa en esta noticia, pues sabemos que Barbie y Mario Bros. Son dos franquicias de alta popularidad en el mercado y Oppenheimer en cierta manera se vio beneficiada del fenómeno Barbenheimer, además de que, por la huelga de guionistas y actores, no es como que los nuevos estrenos hayan tenido un gran impacto mediático. Todo lo anterior me puso a pensar en la manera en que actualmente consumimos cine y cómo ha cambiado drásticamente en los últimos años, lo que ha provocado cierta crisis en Hollywood y la industria, así que hablemos de ello. La historia del cine se remonta a París en 1895, o al menos así lo datan la mayoría de los sitios donde investigué del tema, con los hermanos Lumière proyectando una secuencia de videos donde mostraban, entre varias cosas, a un tren que parecía venir hacia los espectadores. Lo anterior fue tan impactante que la gente que asistió a la función se llevó tremendo susto al creer que podría arrollarlos. Esto nos habla del salto tecnológico que supuso este invento, pues hoy en día estamos tan acostumbrados a las nuevas tecnologías que seguramente nos aburriría esta secuencia de videos, pero deben entender que en ese momento era la novedad, algo nunca antes visto, por lo que es entendible su impresión. Si nos remontamos a tiempos un poco más actuales, podríamos hablar de la revolución del cine que yo diría se dio con Star Wars. Es cierto que previamente sucedieron ciertas implementaciones como la adición del sonido, pero creo que vale con mencionarlo brevemente. George Lucas fue el que le dio un giro de 360 grados a la industria, no solo por los efectos especiales y prácticos que creó para la época, sino porque gracias a él el término blockbuster existe. Hasta antes de Star Wars o la Guerra de las Galaxias, las productoras no veían a las películas más que como eso, simples cintas que se exhibían en cines y posteriormente se vendían en VHS para seguir exprimiendo dinero. Pero fue George Lucas quien llegó a un acuerdo con la Fox que cambiaría todo. Lo que este acuerdo suponía es que mientras la productora se quedaba con todo el dinero recaudado por la cinta, el director se quedaría con todo lo recaudado respecto a merchandising de la franquicia, cosa que a corto plazo no supuso ningún impacto, pero que a mediano y largo plazo definitivamente ha sido una de las mejores decisiones que pudo tomar el cineasta. Creo que de hecho esta fue la franquicia con la que los cosplays empezaron a ser algo común entre los fanáticos del cine, lo que eventualmente provocó que las diferentes empresas productoras se aliaran con ciertas productoras de juguetes para vender mercancía oficial de sus películas famosas, logrando que éstas se quedaran más en los recuerdos de la gente, provocando que siempre quisieran más de ellas. Con el paso del tiempo, es verdad que los efectos especiales tuvieron un cierto estancamiento hasta la llegada de la tecnología más vanguardista con el nacimiento de las computadoras, pero por muchas décadas, las películas se enfocaron en presentar al público historias llamativas y bien escritas que provocaran el boca a boca de la gente para que las salas estuvieran constantemente llenas. Ejemplos de ellos pueden ser cintas como Titanic o Jurassic Park, que en su momento la rompieron y que, a pesar de no envejecer tan bien en efectos especiales, están tan bien escritas y son tan atrapantes que se han mantenido vigentes hasta la actualidad. ¿Y por qué es que esto ha sucedido? Digo, allá afuera hay muchas historias que han ganado la ovación del público y la crítica, pero no son muy taquilleras que digamos. Lo que ha llevado ese impacto a nivel cultural es un conjunto de un todo. Son historias sencillas pero bien contadas, con personajes y mundos icónicos, gran banda sonora y que son aptas para toda la familia. Pensemos por un momento en Jurassic Park. A simple vista podría parecer una película de dinosaurios y ya, que no tiene nada de especial. Pero en su momento, el poder ver cómo es que hubiera lucido uno en la vida real, lo icónico de sus rugidos, la magnífica banda sonora cuando aparecen por primera vez, es simplemente icónico. De la misma manera en que Titanic podría parecer una simple historia de un barco hundiéndose por la ineptitud del ser humano, cuando la historia que nos cuenta Cameron es en realidad una tragedia amorosa, elemento que es muy bien recibido en muchos medios, y teniendo a estos tremendos actores interpretando a grandes personajes, una excelente fotografía y, como no, una gran banda sonora, es entendible el por qué fue un éxito en taquilla. Con todo esto dicho, espero ya se hayan dado cuenta de por dónde va la tirada, pero lo que quiero comentar lo dejaremos para el final. A inicios del nuevo milenio, surgieron propuestas muy interesantes como Matrix o La Bruja de Blair, que buscaron no solo ser trascendentales, sino todo un fenómeno que buscaban su impulso a través del nacimiento del Internet como lo conocemos hoy en día, naciendo así el llamado cine postmoderno. Es cierto que los inicios de este tipo de cine iniciaron a finales de los 80, pero no fue hasta inicios de los 2000 que se solidificó y empezó a cobrar gran popularidad en la industria. Este tipo de cine marca el inicio del fin, pues el posmodernismo se refiere al agotamiento de la modernidad, o en otras palabras, el ya no tener nuevas historias que contar, pues todo ya se ha contado.
Lo que el cine postmoderno nos ofrece es retomar ciertos elementos de géneros ya existentes, combinándolos y dándoles un lavado de cara para crear algo nuevo, aunque yo más bien lo llamaría reutilizado. Lo anterior revela una carencia de originalidad y una gran artificialidad, pues la manera en que atrae al espectador es a partir de un juego de la memoria en donde se cuestiona su participación y atención, retándolo a identificar citas y a sentirse identificado con esa recolección del pasado, logrando identificarse más con el autor y las referencias que con la historia que nos están contando. Y repito, esto no es algo que haya nacido en la actualidad, pero sí que ha cobrado mayor relevancia hoy en día, pues si nos damos cuenta, en los últimos años las películas que se han estrenado son secuelas, spin-offs de franquicias, remakes, reboots o historias tan simplificadas que en un sentido estricto ya hemos visto una y otra vez y que realmente no ofrecen nada nuevo al espectador, apelando a la nostalgia para arrastrarlo a las salas de cine con el fin de que se vuelva a sentir en una época en donde todo era más sencillo. Aunado a eso, tenemos el nacimiento de las plataformas de streaming, cuyo auge se vio a inicios de la década pasada con Netflix. Esto cambiaría la manera en que consumimos cine de manera casera, pues una película que antes debías ir a rentar a un videocentro, ahora podrías tener acceso desde la comodidad de tu sala. Gracias a esto y políticas muy restrictivas de las compañías que rentaban las películas, estas últimas estuvieron condenadas a desaparecer, pero no necesariamente impactó de manera directa en la manera en que Hollywood seguía produciendo cine, pues muchos de los estrenos anuales no se veían en plataformas de este estilo, sino hasta después de pasado 1 o 2 años, permitiendo crear un hueco en donde la gente debía comprar el DVD o Blu-ray o en su defecto rentarla de manera digital para poder disfrutarla cuando ya no se encontrara en las salas de cine. Sin embargo, con años posteriores se empezó a diversificar el mercado de streaming, llegando al punto de una saturación de plataformas que prácticamente convirtió al medio en la nueva televisión de paga. Pero no nos adelantemos. En 2020 sucedería un fenómeno que sacudiría al mundo entero, y creo que todos ya saben de cuál hablo. Al estar encerrados, las plataformas vieron un aumento en la cantidad de suscriptores que llegaron a tener, aumentando sus ganancias. Plataformas como Disney, quien ahora poseía un mejor control sobre sus IPs, decidió que si la gente no podía ir a las salas del cine por el confinamiento, ellos llevarían las salas del cine hasta la gente. O al menos las películas, teniendo ciertos estrenos exclusivos en Disney Plus y otros que fueron simultáneos tanto en cine como en su plataforma. Lo anterior, más que beneficiar a las ganancias, siento yo, las perjudicó, pues ahora la gente que quisiera piratearla la tenía mucho más fácil, pues ya se encontraba en excelente calidad en internet como para tener que pagar por verla además de tu suscripción. Porque ese fue otro inconveniente, pues las cintas no estaban incluidas en el catálogo mensual, sino que debías rentarlas por aparte. Una vez pasada la crisis sanitaria, se pensaría que el regreso al cine se llevaría a cabo de manera paulatina, tal y como pasó con otras actividades. Pero ese no fue el caso. La gente se malacostumbró a esperar los estrenos en plataformas de streaming, haciendo que películas caras de producir fueran fracasos en taquillas aún en pleno 2022 o 2023. Pero la razón no es solo esa, sino que, y esto es algo que se relaciona con lo que mencioné anteriormente, los estándares de la gente cambiaron durante todos estos años. No sé si recuerdan, pero desde 2017 hasta inicios de 2020, Marvel cosechaba grandes ganancias en la taquilla con cintas que iban desde excelentes a mediocres, con un universo cinematográfico en la cima de todo Hollywood. Pero actualmente la mayoría de sus cintas no son solo duramente criticadas, sino que son un fracaso a nivel financiero. Y es que, poniéndolo en términos muy simplificados, la gente ya no se impresiona tan fácilmente con efectos especiales mediocres e historias igual de mediocres, sino que debe tener un cúmulo de cosas que provoquen esa sensación de querer ir a las salas. No Way Home es el ejemplo perfecto donde la posmodernidad venció a la crisis, haciendo que la gente fuera a verla e incluso se pelearan por ello. Pero claro, es Spider-Man, un superhéroe icónico dentro y fuera del cine. Por otro lado, tenemos ejemplos como Top Gun Maverick, cinta que si bien es una secuela, se sintió como un aire fresco entre tanto blockbuster mediocre. Además, como mencionamos al inicio, tenemos cintas como Mario Bros o Barbie, que también son cintas de personajes icónicos, pero que son historias originales que no habíamos visto adaptadas en el medio. Y creo que la tirada va más por ese lado, por evitar las franquicias con secuelas o universos innecesarios y extendidos hasta más no poder, enfocándose más en cintas que cuenten con su propia historia o a lo mucho sean una secuela bien cimentada y justificada. Y esto no lo digo yo, lo dice la misma gente. Barbie, Super Mario Bros, Oppenheimer, Guardianes de la Galaxia 3, que si bien es del MCU, no se siente como el planteamiento de futuras películas, de Batman, Avatar 2, El gato con botas e incluso la recién estrenada Elementos de Pixar, que en un momento se pensó que sería un fracaso, pero que con el pasar de las semanas fue remontando hasta pasar a Ant-Man and the Wasp. La gente ya no está ansiosa por ir al cine a ver qué es lo nuevo.
Primero quieren tentar el terreno, y si les atrae, la irán a ver, la van a recomendar y más gente asistirá a las salas, tal y como pasaba antes. Y creo que de esto debe tomar nota Hollywood, si es que quiere salir adelante de la crisis a la que se aproxima. Dime qué piensas tú de todo esto en los comentarios. Te ha hablado tu amigable vecino, Spider Henry.